Estamos en camino y nos va a acompañar en los próximos minutos el máster en química y diputado del MPP Frente Amplio, Julio Battistoni. Battistoni, gracias por estar acá. Buenas noches. No, ustedes, mucho gusto. Quiero hacer una breve puntualización de un largo currículum. Battistoni se desempeñó como docente de la Facultad de Ciencias y la Facultad de Química de la Universidad de la República. Es profesor grado 5 y se desempeñó así desde el año 98 y hasta el 2005. Fue director del Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias y director de la maestría en biotecnología. Me han dicho que a usted no le gusta que se mencionen estas cosas, pero respetar su trayectoria... No me lo habían dicho, es que me iban a decir. Respetar su trayectoria académica y su vida en sí, que no es solo la política. Claro. Necesariamente este es un debate que usted habrá tenido con usted mismo. La megaminería o cualquier actividad de gran porte como esta genera impactos que son ineludibles, que son difíciles de ocultar. ¿La megaminería es necesariamente un camino que hay que andar en el país? Bueno, hay un nivel de concepciones que a mí me molestan un poco porque también de las palabras se hacen un uso un poco artificial y se generan fantasmas. Justamente mega minería, en general la ley se llama de minería de gran porte, y se ha hecho una especie de fantasma con el tema mega minería, así como cielo abierto. Es decir, lo de cielo abierto no es porque los empresarios o alguien es malo y quiera destruir el ambiente, es simplemente que hay yacimientos que están muy a flor de tierra y no hay otra forma de hacerlo que a cielo abierto. Aparte de que trabajar en galería es mucho más, digamos, problemático para el trabajador. Es decir, por ejemplo, las minas de hulla del siglo XIX en Inglaterra, sabemos lo que significaron en vidas humanas. La minería de gran porte en ese sentido, la minería de cielo abierto en Uruguay es la que prácticamente, como mencionaba. La que se practica. Porque la que dijeron de la mina de talco, la mina de Naranjo en Colonia, es mínimo, ¿no? O sea que la minería o la minería de gran porte, para utilizar quizás los términos un poco más ajustados, no necesariamente implicarán o no necesariamente implicarían desde su punto de vista impactos tan significativos como uno a priori tiende a creer que pueden ocurrir. Bueno, impactos va a tener, porque cualquier actividad del hombre tiene impactos. Después podríamos hablar de otros impactos ambientales que no están en el tapete o sí están cuando los tenemos encima, y que es el tipo de producción agrícola que tenemos, y que se está trabajando en eso, que son mucho más importantes que los impactos que pueden tener la minería de gran porte. Yo creo que si vemos nada más las áreas afectadas, haciendo una extrapolación de lo que pudiera ser todos los emprendimientos mineros, estos en los cuales ahora hay interés, que son la minería de metales, eso llegaría a ser el 0,6%, lo máximo, el 0,6% de todo, o el 0,8%, póngale, de la tierra fértil de Uruguay. La soja plantada en este momento es el 6% de la tierra fértil uruguaya. Estamos hablando de qué superficie, más allá del porcentaje. Bueno, ahí entramos en un tema más complicado, sí. ¿No? ¿Me permitís un segundo antes? Porque la crítica mayor que hace la oposición es que es una ley con nombre y apellido. Incluso el doctor Juan Andrés Ramírez planteó en comisión, y usted seguramente estaba allí, ¿por qué no se llama licitación? ¿Por qué se eligió Aratirí y no se abre el juego a nivel internacional? Alguien que pague un mejor canon, alguien que diga lo exploto mejor y en menos tiempo. No, eso es imposible. Primero porque... ¿Llamar a licitación es imposible? Claro, en esta situación de cumplimiento, de determinado cumplimiento de los procesos establecidos en el Código de Minería, alguien que comienza con un proceso de prospección para luego un proceso de exploración y dice acá hay algo rentable para mí, usted no le puede decir ahora vamos a llamar a un proceso licitatorio. Pero Aratirí no descubrió ese hierro, ya estaba descubierto. No, lo que Aratirí descubrió era que había yacimientos como para ser explotado. Que sea rentable. ¿Y cómo se entiende que el doctor Ramírez, cuando va a comisión, le pide el senador Curiel, porque tengo las actas acá,
bueno, traernos un proyecto de ley y lo manda a los 2 días, supuestamente dentro de la legalidad y la constitucionalidad, de hacer un llamado internacional a licitación. Eso no, bueno, lo que yo entiendo es que es romper las reglas de un código que es el Código de Minería, que hace años que se viene aplicando, es de la dictadura, es del 82, como dijeron en el informe previo. No, hay una modificación posterior, ¿no? Hay una modificación posterior en la cual yo participé del 2011, que se promulgó en 2012, que ya avisoraba la posibilidad de la explotación de minería de metales, dado el mercado internacional de metales, que algunos yacimientos que en Uruguay ya en el año 50 el Estado había invertido a través de ANCAP y consultoría para saber que había algo de hierro en Valentine, que no se sabía más que eran posibles 400 millones de toneladas. Claro. Eso no era, ese volumen no daba, porque claro, usted tiene un tipo de roca, un tenor del mineral y después un proceso de ingeniería de mina aplicado a eso, una tecnología. Y si la tecnología cuesta mucho para extraer poco, no es rentable simplemente. ¿Cómo se llega a que se le iba a dar el 91% de lo que extrajeran y aparece un diputado blanco, José Carlos Cardoso, a decirle al presidente, mire que se van a llevar el 91%? No, ahí hubo, en todo caso, hubo un error de salida y es confundir el canon, que es algo que cualquiera tiene que pagar por hacer una actividad minera, con todos los impuestos que hay que se le iban a aplicar. Concretamente los impuestos a las actividades... Te dice que no se llevaba el 91, ese es el riesgo de no debatir. Y bueno, porque seguro tengo que debatir yo con usted. No es así, eso se lo puedo asegurar. A mí me parece bien lo que dijo Cardoso, porque estaba digamos, en la gente, ¿por qué no hacemos esto nosotros? ¿Y por qué se llevan el 95%? Porque no es el 91, sería el 95%. En realidad, el 5% es el canon, es algo que tiene que pagar sí o sí. Después están todos los impuestos. Eso hacía que todo lo que quedaba acá en Uruguay rondaba entre el 47 y el 48%. ¿De qué habla Bordaberry cuando habla de que la exoneración impositiva puede alcanzar a los 700 millones de dólares? No sé lo que habla. No sé lo que habla. No hay exoneración impositiva, al contrario, se incrementa en este proyecto de ley de megaminería o de minería de gran porte un IRAE progresivo que lo que hace es compensar el precio, lo que se queda del Estado, a medida que el valor del mercado, de mercado del hierro aumente. Porque si ustedes tienen una capacidad instalada para producir algo, es decir, para extraer un valor que es el hierro, y resulta que le vale 50, pero el precio va variando y va aumentando cada vez más, la ganancia de usted como empresa es mayor teniendo la misma inversión. Entonces lo que hace el Estado en esta ley es adicionar un impuesto progresivo al IRAE según los precios internacionales de hierro, que son función del precio internacional del hierro. ¿Es razonable tener la capacidad de extraer un mineral tan valioso y que el Uruguay no tenga asociada a esa actividad una actividad siderúrgica, es decir, de procesamiento del hierro que permita que el recurso tenga después un correlato industrial que genere más desarrollo, más mano de obra, más especialización, más valor agregado? Porque si no, termina siendo como la soja. La plantan, se la llevan y lo que queda es muy poco para el país. En términos de valor agregado. A ver, de valor, vamos a ver, es mucho lo que queda en el país, lo que va a quedar en el país. Ahora, hay varias cosas. A mí lo que primero que me mueve, yo que soy diputado, de alguna manera tengo que expresar qué es lo que me mueve. A mí lo que me mueve es, vamos a generar trabajo, alrededor de 1.500 empleo para ese proyecto, porque hay otros proyectos para otros minerales, en una zona que es una zona donde la relación capital-trabajo es primitiva. Usted vaya ahí y vea una zona que es estrictamente ganadera, el obrero del campo, el peón de campo, un día trabaja y el otro no, porque es ganadería extensiva. Entonces, ¿qué es lo que se enfrentó y removió la zona? Que tenía una competencia por el salario. Estaban pagando 5 o 6 mil pesos a un peón rural
y la minera en la etapa de exploración la estaba pagando 14, 15 mil, ahora es más. Pero ese es un tema, para mí es importante la generación de trabajo sustentable y además generar un polo de desarrollo en un área del país que es difícil generar desarrollo. Si no, usted tiene que armar unas cosas tan estrafalarias, tan difíciles y además hacerlas sostenibles. País productiva como de lugar. Yo creo que sí, porque a cómo dé lugar es si nosotros tenemos capacidad, que es lo que en general a mí me duele, porque en general se piensa que el Estado es un cambalache que no puede controlar. Hemos estado haciendo un esfuerzo enorme por consolidar la Dinama, está funcionando bien, y yo les puedo dar ejemplos de actividades mineras mucho más peligrosas que la extracción de hierro que están muy bien controladas. El problema son las áreas, ¿no? Sí, ¿y sabe por qué se lo dice? Porque ¿Sabe por qué se lo dice? ¿Me permitís sí. Te complemento? El propio doctor Ramírez escribió un artículo en el diario El País que dice: lo peor de la historia es que el proyecto de ley de estudio de la Cámara de Representantes establece que a cualquier proyecto de explotación de minerales metálicos que prevea ocupar más de 400 hectáreas, por esa sola circunstancia, se le eliminará el tope legal de 500 hectáreas para la concesión para explotar lo establecido en el artículo 103, por lo que no tiene límite de superficie y simultáneamente no establece ningún procedimiento objetivo y competitivo de selección. Para acceder a un régimen de tan extraordinario privilegio, él dice que esto podrían abarcar el área que quieran, de acuerdo a cómo está, y todo parece indicar que es el Poder Ejecutivo que digitaría a quién favorecer y qué condiciones negociar para la futura explotación. Usted sabe que el Código Minero habla de 1000 hectáreas como techo, ¿no? Sí, no, claro. Y acá dice que con esto que se está discutiendo... El artículo 103 exactamente, del Código de Minería. Pero eso es es pura especulación. En definitiva, se sabe qué tipo de ocupaciones pueden tener esas afloraciones y de mineral rico en un mineral. Se estima cuántas hectáreas podrían llegar a ser, y todo lo demás es pura especulación de papel. No existe otra cosa. O sea que, según esas estimaciones, según el actual funcionamiento de la Dinama, porque, digamos, durante mucho tiempo la Dinama y además la propia institución ha venido reclamando recursos, técnicos, trabajadores, porque no tenía capacidad de gestión, no tenía capacidad de control. Y uno tiene la sensación de que el Estado en general le erra en esas cosas. Sí, entonces, para explotaciones de estas dimensiones, de estos impactos, donde hay en juego muchos intereses, digamos, necesitamos necesariamente fortalecer una institución que controle. Está fortalecida, ¿En la dimensión que debe estar para esto, bueno, para afrontar esta realidad? Claro, el fortalecimiento es más técnico que otra cosa. No quiere decir que el área sea 100 veces mayor, usted va a necesitar 100 veces más inspectores. No, eso no. Seguro. Bien. Pero yo quisiera que la gente supiera, por ejemplo, lo que es el socavón de las minas de oro en Rivera y de qué manera están controlados. Ahí se maneja cianuro. Vaya a decirle usted a Mina de Corrales que van a cerrar la mina por no sé qué. Y están muy bien controlados. Al lado de Mina de Corrales hay arroceras. Al lado, es decir, se ven los lagos con cianuro acá y al lado, a 3 kilómetros, están las arroceras. Y existe un control por parte de Dinama de si hay filtraciones de cianuro. Mamita se me ocurre decirle, ¿no? Sí, claro. Mamita se me ocurre decirle, una arrocera a 4 kilómetros donde trabajan con cianura, mamita es lo que se me ocurre decirle. Hay sistemas para contener un posible derrame, ¿no? Le hago 2 o 3 preguntitas finales, es para que me ayude a razonar. El proyecto que había presentado en el 2011 la empresa Aratirí preveía desviar el río G por un tramo de 2100 metros, Arroyos Valentines, Las Conchas, Las Palmas. ¿Esto sigue en pie? Sí. Yo, digamos, hay un proyecto minero que es el que se presentó, que en definitiva yo no lo conozco en detalle, porque además yo no trabajé, es decir, lo que tenemos es el proyecto Aratirí, y los que dicen que se hizo una ley para un proyecto Aratirí, no, se hizo una ley ante una demanda general de metales en el mundo, en el cual el proyecto Aratirí, quiero que no, marca la cancha porque es la experiencia que podemos tener. A ver si usted me puede responder, es la última de mi parte. ¿Este proyecto va atado sí o sí al mineroducto y al puerto de aguas profundas? Si no, no hay explotación minera allí. Al mineroducto, sí, al puerto de aguas profundas. Será distinto el puerto de aguas profundas si está Aratirí o si no está Aratirí, pero el puerto de aguas profundas se va a hacer igual, porque cumple otras
necesidades del país, que es la inserción en las carreteras o en las vías de la región cono-sur de logística, ¿no? El periodo de explotación son 30 años. No, el periodo es hasta 30 años. Hasta 30 años. El proyecto que se presenta por un tiempo determinado, que son 12 años. Es decir, ellos tienen que hacer, para el caso de Aratirillo, de otros también, es decir, ellos dirán, bueno, yo tengo acá una reserva que me interesa y es económicamente explotable, y por lo tanto, esto me da para explotarlo tantos años a una velocidad de extracción determinada. ¿Qué pasa después? Se nos fue el tiempo, Gabriel. ¿Qué pasa después con esas tierras? En un minuto. Bueno, hay diferentes afectaciones en la tierra. Hay tierras que se tienen que comprometer a reciclar, hay otras que son reciclables de una manera totalmente diferente, y hay un plan de cierre de minas, que es lo que proyecta la ley nueva. Le agradezco por hoy, es un día largo el suyo también, el nuestro. Gracias por su ¿Ya tiempo. terminó? Sí, gracias por su tiempo. Lamentablemente tenemos un programa de 50 minutos de artística, se viene el próximo invitado. Como ves, soy un entusiasta de No, de y a mí me minería. encanta la pasión, es decir, me encanta la pasión. Me han dicho, siempre me dijeron de usted, le voy a decir lo que me dijeron, es un tipo sólido y bajo perfil. Y lo que cree o en lo que cree lo estudia y tiene pasión, y lo ha demostrado. Bueno, le agradezco mucho. muchas gracias, buenas noches. Hacemos una pausa y viene el senador Sergio Abreu, que va a explicar desde su punto de vista por qué no a este tipo de minería en Uruguay.